Hola, hola, muy buenas noches para todos. Sean todos muy bienvenidos a este conversatorio. Un saludo muy especial también a la gente que nos acompaña, a aquellos que están conectados. Gracias por estar. También queremos disculparnos por la tardanza, tuvimos un pequeño inconveniente, pero aquí estamos para poder disfrutar de este conversatorio, poder aprender y juntos poder compartir este tiempo muy especial. Les saludo también a mis compañeros, al profe Víctor Val, también bienvenido a nuestro invitado especial de hoy, César García, quien nos estará compartiendo hoy con nosotros. Nos traerá un tema muy importante también, que es acerca de la importancia de la iglesia global. Así que estaremos escuchando todo eso en base a sus experiencias también. Así que bienvenidos, profe. Adelante. Muchas gracias, Abby, y muy buenas noches para todos. Qué gusto poder compartir otra vez y especialmente también con nuestro invitado especial. Es así, también me uno a lo que dijiste, Abigail, pedir disculpas por un retraso de esta noche, pero aquí estamos contentos de ver una persona muy importante a quien yo les quiero presentar, un amigo de muchos años y un colega, el pastor César García de Bogotá. De Colombia, el que se está conectando desde Canadá, tengo entendido. Entonces, bienvenido, Pastor César. César está casado con su esposa Sandra y tienen 2 hijas que ya son mayores de edad. Él es un convencido anabautista y es desde hace unos cuantos años, me parece casi 9 años ya, secretario ejecutivo del Congreso Mundial Menonita. Conoce todos los países donde hay congregaciones o conferencias menonitas en el mundo, y en ese sentido pensamos que sería interesante también para un seminario bíblico como el Instituto Bíblico Asunción de reflexionar junto con él acerca de la importancia de la iglesia global. Nosotros también queremos ser un seminario que mira más allá de su propio mundo, de sus propios campus, digamos, y del mismo país nuestro. Queremos impactar más allá de nuestras fronteras, y en ese sentido queremos escucharte, César, por comentar un poco, sí, acerca de la importancia de la iglesia global y cómo nosotros podemos también aportar nuestro granito de arena. Así que, Avi, te devuelvo la pelota para que tú le plantees la primera pregunta y después los compañeros abren sus micrófonos, por favor, para que podamos interactuar. Muchas gracias, ¿no, profe? Entonces vamos a estar escuchando más acerca de nuestro invitado. También podemos abarcar ya desde un principio definir a qué llamamos iglesia global, para aquellos que no están conectando muy bien también, a qué llamamos iglesia global y también cuáles son algunos aprendizajes suyos durante el ministerio como secretario ejecutivo del Congreso Mundial Menonita. Bueno, Avi, gracias por la pregunta y gracias, Víctor, por la posibilidad de compartir con ustedes en esta noche. Es muy especial para mí tener este privilegio de hablar de mi experiencia en el Congreso Mundial y también de poder tener este conversatorio con ustedes. Pues la idea de una iglesia global, pensando en la pregunta concreta, digamos que empezó a llegar en la práctica mucho antes, en mi experiencia, mucho antes de trabajar con el Congreso Mundial, estando como pastor de una iglesia local en Colombia y en el proceso de plantar una nueva iglesia. Pues era muy claro que por razones prácticas necesitaba estar en contacto con personas de otros lugares, con otros seguidores de Jesús y otras iglesias en otros contextos culturales. Como digo, era básicamente una cuestión de práctica. Necesitábamos sacar adelante proyectos, necesitábamos conexiones en aquella época en la iglesia local para buscar apoyo financiero, mientras que plantábamos la nueva iglesia y ella se autosostenía. Y cosas tan sencillas como, por ejemplo, el hecho de que uno de los muchachos de la iglesia se iba a estudiar a Alemania en aquella época y estando en Colombia, pues no tenía ningún familiar, ningún contacto en Alemania. Así que
Fue en esa época cuando contactamos a la Iglesia de los Hermanos Menonitas en Alemania y a través de correos electrónicos, pues logramos establecer un lugar para que este muchacho de la iglesia en Bogotá llegara, se ubicara, comenzara a estudiar. Bueno, y curiosamente hoy en día él está casado con el hijo del pastor de la iglesia, con la hija, perdón, del pastor de la iglesia que le recibió. Ya ven ustedes cómo son así las cosas, ¿no? Como digo, era muy práctico. Con el paso de los años, ya siendo presidente de los Hermanos Menonitas de Colombia y siguiendo en esa línea de cuestiones prácticas, pues necesitábamos buscar formas de conectar el colegio que está básicamente trabajando con estudios en primaria y secundaria, el Colegio de los Hermanos Menonitas de Colombia, con otros colegios o escuelas a nivel mundial. Queríamos explorar, intercambiar profesores o estudiantes, explorar la posibilidad de discutir sobre currículums y programas de estudio. Y en ese mismo proceso, desde otro punto de vista, pues buscando quiénes podrían ayudarnos para trabajar en nuestra identidad anabautista en Colombia, pues necesitamos mirar fuera del país, otros contactos internacionales. Y una de esas personas precisamente fuiste tú, Víctor, quien fue invitado a Colombia a enseñar, recuerdo muy bien, una primera vez, porque has estado ya varias veces enseñando, pero una primera vez sobre misiones desde el punto de vista anabautista. Entonces, poder enriquecer a nuestros pastores, poder facilitar contactos, poder buscar cómo escuchar de otras experiencias de otras instituciones en el mundo, pues eran razones muy prácticas por las cuales necesitábamos ese tipo de conexiones con una iglesia más grande que simplemente nuestra iglesia nacional. Y ya durante los últimos años en el Congreso Mundial he llegado ya más a un entendimiento teológico del por qué es importante una iglesia global. Y diría yo que obviamente no he llegado solo, sino es el proceso de conversación, de discernimiento y de discusión con personas y líderes de otros lugares en el mundo. Entonces, no sé si eso más o menos responde tu pregunta. Y decías, bueno, ¿qué entendemos por iglesia global? Yo diría que una iglesia global, cuando uno piensa en el organismo, en el cuerpo humano, pues nosotros sabemos que en el cuerpo humano tenemos células que pertenecen a órganos, que pertenecen a un cuerpo como tal. Y siguiendo un poco a Pablo con esta imagen de la iglesia como un cuerpo, pues tenemos esa misma idea, ¿no? Hay digamos que organismos vivos o partes vivas muy pequeñas en ese cuerpo. Puede ser en un estudio bíblico en una casa, una congregación local, pero ese cuerpo, esa célula está conectada a otras células y a otros miembros del mismo órgano, que podríamos decir es una iglesia regional, una iglesia nacional, que a su vez pertenece a un cuerpo global. Y eso es básicamente la iglesia global, es la reunión de las diferentes partes de este cuerpo que en una forma viva, por relaciones, pertenecemos unos a otros, estamos centrados en el seguimiento a Jesús y como tal entonces compartimos la experiencia de seguir a Jesús como un solo cuerpo. En términos un poco más teológicos podríamos hablar de comunión, ¿no? Esta idea de una relación que va más allá de solamente pertenecer por convicción o que va más allá de solamente un interés personal o que va más allá de pertenecer por cuestiones de identidad de raza o de idioma o de cultura. Es el pertenecer en una forma orgánica muy profunda al cuerpo de Cristo. Eso es la iglesia global y en este caso concreto desde una perspectiva anabautista. Muchas gracias. Tal vez hablando de globalización, era un término muy querido y muy usado en los 90. Todo el mundo quería tener la última versión de lo que significaba globalización. Pero si miramos al Nuevo Testamento y al
mandato misionero, parece que la Biblia y la primera iglesia era mucho más globalizante que cualquier otra organización o cualquier otra visión que conocemos del mundo antiguo, ¿no? O sea, es realmente pionera también en ese sentido la iglesia, o no es así. Así es, Víctor, pensando en lo que dices, pues estaba recordando el pasaje de Gálatas, donde Pablo dice que en Cristo ya no hay griego ni judío. Esas diferencias raciales o de etnias eh, se, se- que nos separan, las diferencias que nos apartan, se desvanecen en el cuerpo de Cristo. Eso no quiere decir que las diferencias no están, digámoslo de una forma un poco diferente. Cuando uno mira el libro de Apocalipsis, la visión de Juan es la de tener personas de toda raza, lengua y nación adorando al Cordero de Dios, ¿no? Entonces estas diferencias raciales y culturales y de idioma permanecen, se celebran, se mantienen, pero ya no están, volviendo a Pablo, en una forma tal que nos separen. Ya no generan barreras o divisiones. Y en ese sentido, como tú dices, Víctor, pues la iglesia y el evangelio de Cristo llegó a ser tremendamente revolucionario, porque en la época de Jesús, así como hoy en día, lo más natural a nivel de culturas y de etnias es pensar que nuestra propia cultura, nuestra propia etnia es la mejor, o por lo menos, bueno, yo no sé si eso pasa en Paraguay, pero a veces uno escucha, estoy hablando solo de Colombia, Sí, solo de personas que Colombia. piensan, no, no, sí, solo en Colombia, los colombianos que piensan que, oh, solamente nosotros somos los más limpios, ¿no? Hay otras culturas que no se bañan, por ejemplo, otras culturas que no son tan limpias como la nuestra. Eh, Recuerdo a un misionero, no digo de qué país, de qué cultura, que en Colombia una vez estaba viendo cómo construimos, o en esa época, cómo se construían los puentes vehiculares en Colombia, y decía, pero esto no tiene sentido, ¿cómo es que no se les ocurre pensar en algo que sea un poco mejor, como un método mejor para construir un puente, ¿no? Esa es la tendencia normal de cada cultura, pensar que su forma de hacer las cosas es la mejor, es la más sabia, es la que tiene sentido, los demás no saben cómo hacer las cosas. Y eso nos separa, ¿no? Y eso nos hace mirar a otras culturas y a personas de otras etnias como personas extrañas y como tendencia humana, todo lo que sea extraño, pues normalmente lo rechazamos un poco o nos distanciamos un poco, no es fácil confiar. Y en ese sentido, como decías, Víctor, pues la iglesia revolucionaria, ¿no? Jesús nos habla de esta nueva comunidad del reino donde, donde no hay identidades nacionales que nos separen, sino que todos somos uno a pesar de nuestras diferencias culturales, gracias al obrar del Espíritu Santo, ¿no? ¿Qué tal, César? Quería hacerte una Hola, pregunta, Marcelo. sí, relacionada justamente a esta iglesia global y más desde esta perspectiva tal vez anabautista. ¿Cuál ha sido tu experiencia específicamente o cómo lo has ese trabajo con otras confesiones de fe? Estamos hablando de que obviamente entre los menonitas, por así decirlo, somos una minoría comparados a otras confesiones u otras denominaciones que son mucho más grandes en términos de números, por así decirlo. Entonces, ¿cuál ha sido ese relacionamiento, ese trato, según la experiencia tuya? Bueno, como iglesia anabautista, nos interesa mucho relacionarnos con otras confesiones de fe cristianas. Ah, Pensando un poco en lo que estaba diciendo hace un momento, ¿no? No podemos caer en la idea de pensar que nosotros somos los mejores o los únicos que sabemos cómo son las cosas realmente. Ese es un pensamiento precisamente separatista. Reconocemos y tenemos que reconocer como anabautistas que tenemos fortalezas, dones que Dios nos ha dado que podemos compartir con otros cristianos a nivel global y otras confesiones de fe, pero también tenemos debilidades, tenemos falencias por las cuales necesitamos de otras confesiones de fe y poder ser enriquecidos de la experiencia desde otras perspectivas
de lo que significa seguir a Jesús. Es por eso que tenemos diálogo con iglesias que también son iglesias mundiales, como la Iglesia Católica Romana o la Federación Luterana Mundial, la Alianza de Iglesias Reformadas, la Comunidad Mundial también de la Iglesia Bautista, de la Iglesia Adventista. Tenemos también contacto y relación, comunicaciones con iglesias más de corte pentecostal. Entonces es importante poder relacionarnos de esa forma con otras comunidades. Otra vez, con un espíritu de, digámoslo así, humildad, de estar dispuestos a aprender de otros y a ser también retados por otros. En el momento en donde nos encerramos en nosotros mismos y no generamos la posibilidad del diálogo, pues empezamos a estancarnos, porque es gracias a la conversación y al reto que otros hermanos y hermanas nos pueden mantener o nos pueden plantear al seguir a Jesús, que nuestra fe crece, bien sea porque afirmamos aún más lo que creemos y tenemos, digámoslo así, razones más claras para mantener lo que creemos, o porque consideremos que hay áreas de nuestra teología y de nuestra forma de ver que necesitan ser retadas. Te pongo un ejemplo más personal, ¿no? En visitas que hago a diferentes iglesias anabautistas en diferentes culturas y países, un común denominador, yo diría que un poco triste, de nuestra teología anabautista y que encontramos como digo, en muchos lugares, como una debilidad, es el pensar que la única forma y la única salida posible para ser fiel a Cristo, cuando hay una diferencia en nuestras iglesias, la única respuesta es separarme o dividirme, ¿no? Entonces yo quiero ser fiel al evangelio, entonces yo me salgo de mi iglesia y formo otra iglesia. O tenemos un problema de relaciones a nivel de diferentes líderes en nuestra conferencia nacional, otra vez pensando en Colombia y en otros países, no sé si en Paraguay pasa, pero a veces hay problemas en el liderazgo, entonces es muy común pensar, ok, vamos a separarnos, nos dividimos, ya no estamos más de acuerdo y por lo tanto formamos otra iglesia. En algunas comunidades globales como la Federación Luterana Mundial, o sea, el entendimiento de los luteranos y también el entendimiento de los católicos frente a las divisiones, yo diría que es algo que nosotros necesitamos explorar mucho más como anabautistas, porque desde el punto de vista luterano o católico, toda división es resultado del pecado. Es exactamente lo contrario a lo que nosotros pensamos, ¿no? Yo quiero ser fiel, entonces me separo. Bueno, los católicos y los luteranos dirían, no. Si tú quieres ser fiel, tienes que mantener la unidad del cuerpo de Cristo, como dice Pablo. No hay razones válidas para dividir el cuerpo de Cristo. Y ese es uno de los temas en los cuales hemos estado trabajando como Congreso Mundial durante varios años, pensando, bueno, ¿qué temas o qué situaciones realmente serían válidas para yo separarme de la iglesia o para formar otra iglesia? ¿Qué podemos encontrar como bases bíblicas para decir ya no puedo caminar junto a estas personas? Y bueno, no creo que hayan muchas. Parece que es algo que necesitamos como anabautistas discernir un poco más, verlo como una debilidad que tenemos y discernir un poco más el entendimiento que la Iglesia Católica y la Iglesia Luterana tienen sobre la división y la fragmentación. Entonces es apenas un ejemplo de aquellas cosas que, como digo, descubrimos y que nos enriquecen cuando nos acercamos a otras comuniones cristianas, a otros miembros del cuerpo de Cristo. Yo creo que en nuestro país es un poquito esa realidad también, que nosotros no sabemos lidiar con pensamientos diferentes a los propios, o vemos los conflictivos como algo negativo y nos queremos alejar de esos, más o menos con el pensamiento, si me alejo del conflicto, si no le hago caso, ahí soy buen pacifista, ¿verdad? Y yo creo que la Biblia misma nos enseña una cultura de debate también, un debate sano, de buscar realmente
un común denominador, ¿verdad? Y yo creo que eso es una de las riquezas que uno puede aprender al acercarse a denominaciones o a personas con pensamientos diferentes, de flexibilizar el propio pensamiento. Y sí, pensando en lo que dices, Cristian, eso es posible cuando hay una identidad clara, ¿no? A veces, entiendo esa posición, como líderes o pastores nos preocupan que algunas personas comiencen a mezclar cualquier tipo de enseñanzas de diferentes corrientes cristianas sin discernir lo que están haciendo. Y entiendo ese es un extremo al cual no es sano llegar. Es bueno conocer lo que las otras iglesias y corrientes teológicas y cristianas enseñan, y entrar en ese diálogo, como decía hace un momento, para aprender, para saber también qué puedo ofrecer, pero eso no es factible hacerlo si no tengo identidad, ¿no? Y la identidad, decía un teólogo católico, es justamente algo que se construye en diálogo. Entonces es en ese diálogo con otras iglesias que voy construyendo mi identidad, pero a la vez, si no tengo una identidad clara, ese diálogo se diluye y ya no hay razones por las cuales hablar, ¿no? Porque no hay identidad. Entonces sí, hay que afirmar el diálogo con otras confesiones de fe, pero hay que hacerlo desde una identidad clara que nos permita ser críticos de nuestra propia identidad anabautista, pero también reconocer las cosas buenas que tenemos y que podemos ofrecer a otros. Pastor César, usted mencionó sobre su aprendizaje como secretario ejecutivo, que estas conversaciones le enriquecieron y ampliaron su visión en la iglesia global. Pero, ¿cuáles serían algunas frustraciones también, por ejemplo, como secretario ejecutivo? Porque la iglesia global es buena, es lo ideal, pero tampoco es perfecta, ¿verdad? Y aún así el Señor la ama. ¿Cuáles serían algunos? Ok. ¿Cuánto tiempo tenemos? Habla. Bueno, algunas frustraciones. Una frecuente es precisamente la pregunta que surge en algunos contextos de por qué necesitamos a una iglesia mundial. Y digo que es un poco frustrante, no cuando es una pregunta sincera. Muchas veces hay una pregunta sincera, ¿no? Yo quiero saber, quiero tener razones y convicciones por las cuales necesitamos una iglesia mundial. Eso está muy bien, eso no es frustrante, estamos dispuestos a dar esas razones. Lo que es un poco frustrante es cuando la forma en que se pregunta va detrás de la intención del líder que hace la pregunta. Normalmente es un líder, un pastor o el director de una conferencia nacional. La intención que está detrás del líder de mostrar que para él o ella, desde su perspectiva, es mejor ser independiente, ¿no? Dicho de otra forma, descalificar las razones por las cuales se necesita una iglesia global, básicamente por intereses de poder personal, ¿no? Entonces, recuerdo mucho una de las frases que normalmente uno escucha, ¿no? Bueno, en la iglesia anabautista no tenemos papas, no tenemos un papa. Normalmente cuando alguien dice una frase como esa, especialmente un líder, y aquí no estoy pensando en alguien en concreto, sino pensando en muchos líderes a quienes les he escuchado ese tipo de expresión, es para afirmar exactamente lo contrario. Es para decir, no tenemos un papa, pero es que yo soy el papa de mi reinito, ¿sí? Entonces yo aquí no me sujeto a nadie, sino que yo soy quien controla mi reino. Entonces al final no tenemos un papa, sino que tenemos miles y miles de papas, cada uno haciendo lo que considera es lo mejor. Eso es un poco frustrante, porque si llevamos eso a su máxima expresión, pues las conferencias nacionales no tienen razón de ser. Las conferencias regionales o iglesias regionales tampoco tienen razón de ser.
y toda la autoridad entonces baja hasta el punto de la congregación local, en donde un pastor normalmente está en la cúspide de la jerarquía y precisamente hoy en día vemos este fenómeno a lo largo de muchos lugares, la forma en que emergen iglesias, congregaciones locales independientes, donde precisamente se minimiza la importancia de esa iglesia global. Y eso, como decía hace un momento, es frustrante porque, bueno, quienes llevamos años en las iglesias sabemos la importancia de la sujeción mutua en diferentes niveles. Es importante que en una congregación local haya sujeción mutua entre el liderazgo, pero esa congregación local necesita rendir cuentas a otras congregaciones locales, necesita depender de otras congregaciones locales. Ese liderazgo de una congregación local necesita sujetarse a una estructura que sea un poco mayor o más grande que una congregación local, que en este caso decimos una iglesia regional o una iglesia nacional. Cuando no hay ese tipo de sujeción, esa idea de rendir cuentas, la congregación local queda terriblemente desprotegida. Porque como sabemos, es normal que en las congregaciones locales hayan dificultades, hayan problemas, hayan situaciones difíciles y que en forma natural van a necesitar para una sana resolución el apoyo de otras comunidades locales, de otras congregaciones locales o de un liderazgo regional. Y eso mismo pasa, siguiendo el ejemplo del cuerpo, a nivel global. Cuando hay un liderazgo regional o nacional que no depende o no es interdependiente más bien con otros, que no rinde cuentas a otros, que no está trabajando en comunicación y en relación con otros, pues eso deja nuevamente a las iglesias nacionales tremendamente desprotegidas. Y tenemos varios casos en nuestra iglesia anabautista mundial de abuso de líderes a nivel nacional, tristes casos donde precisamente se ve esta necesidad de una interdependencia. Entonces, como decía hace un momento, volviendo a tu pregunta, Kevin, la situación de encontrar líderes que buscan defender su poder y digámoslo así, su pequeño reino, es frustrante. Cuando hay preguntas sinceras de por qué necesitamos una iglesia mundial, digamos que eso es algo que más bien valoramos. Pero en el Congreso Mundial, cuando encontramos esa resistencia de liderazgo, de intereses de poder, de que aquí no te metas porque esto es lo que yo manejo, esto es lo que yo hago aquí, pues eso es frustrante, es triste porque uno quisiera no encontrar eso en el cuerpo de Cristo. Pero pues la verdad es que somos humanos y las luchas de poder pues son algo que siempre la iglesia ha encontrado en su interior y que también es transcultural. No importa la cultura donde estés, en todas las iglesias a nivel del mundo se ve ese tipo de situaciones. Entonces eso es frustrante. Muchas gracias, César. Y hablando de estar sujetos también como iglesias, ¿cuál sería la importancia de fortalecer los lazos intereclesiales a nivel global? Bueno, Avi, pues hablando precisamente de sujeción, yo diría que la sujeción desde un punto de vista anabautista se da también en la medida que hay confianza, en la medida en que la estructura global no es una estructura jerárquica, burocrática, sino que es una estructura orgánica en donde no hablamos de sujeción a un líder o a una iglesia específica o a una cultura específica, sino que hablamos de sujeción mutua. En ese sentido, como iglesia global, desde una perspectiva anabautista, buscamos generar una alternativa a otras concepciones de iglesia mundial. Hay una concepción de iglesia mundial muy jerárquica que podemos identificar en la iglesia católica o en la iglesia anglicana. Y así podríamos mencionar, hay otras estructuras que son más bien, que privilegian tanto la congregación local, en donde ya hay una fragmentación total,
Pero como Iglesia Anabautista buscamos pues generar el tipo de estructura que sea alternativa a esos entendimientos y que facilite esa sujeción mutua y esa interdependencia. Y para que eso se dé, pues para que haya confianza, necesitamos tener un sistema de gobierno que sea muy abierto, donde las iglesias y el liderazgo de las diferentes iglesias tengan acceso, puedan preguntar por qué se hace esto, cómo se toman estas decisiones, donde puedan expresar su desacuerdo con decisiones, donde las decisiones no sean tomadas de acuerdo a qué iglesia tiene más dinero y por lo tanto más peso para poder decidir, o donde las decisiones no sean tomadas de acuerdo a qué iglesia es la más numerosa a nivel nacional o regional para que pueda ejercer presión y entonces mover a todos hacia un objetivo. Buscamos precisamente trabajar intencionalmente para que la estructura refleje el tipo de valores anabautistas que permitan generar confianza. Y en eso, pues en eso hemos estado durante estos 95 años ya, 95 años que el Congreso Mundial Menonita tiene en su historia. César, una pregunta así un poco más hacia lo que estamos viviendo actualmente. ¿Cuál ha sido o cuál es el papel de la Iglesia global en tiempos de pandemia? Bueno, María Isabel, muchas cosas para decir. Vivimos en tiempos de pandemia, vivimos también en tiempos de desastres naturales, ¿no? Los incendios en Paraguay, también en California, Australia, época de desastres naturales, época de pandemia, época de polarización política en muchos países, de inestabilidad social, también época de racismos muy fuertes en varios países. Y es este tipo de época tan crítica la cual precisamente necesita a gritos una iglesia, digámoslo así, transnacional. ¿Qué quiero decir con eso? Una iglesia que va más allá de las fronteras políticas y de las identidades nacionales. Yo creo que el mundo necesita ver una comunidad donde gente de diferentes culturas e idiomas, alguien de Zimbabue, otra persona de Etiopía, otra persona de Francia, otra persona de Japón, otra persona de Argentina, personas de diferentes culturas e idiomas y comunidades completas de diferentes culturas e idiomas se aman realmente, tienen su identidad basada en Jesús, lo que les permite ayudarse mutuamente y de esa manera ser, como decía hace un momento, una comunidad transnacional, que lo hacen cosas muy concretas. El hecho de poder ayudar entre todos como Iglesia Global a aquellos miembros de nuestras comunidades en Burkina Faso que están lidiando con la pandemia, que no tienen acceso a agua potable, que no tienen cómo lavarse las manos porque es un lujo, pensando en otras comunidades como en Malawi, donde no hay agua para estar lavándose las manos, donde no se puede pensar en distanciamiento social o donde no se puede pensar en cerrar los negocios por unas semanas porque es imposible. Es en este tipo de situación donde precisamente una comunidad así, que se ayuda mutuamente independientemente del lenguaje y de la cultura y de los partidos políticos o de si estás en un gobierno democrático o en una monarquía o en un gobierno comunista o ¿qué más podemos decir? En un gobierno dictatorial. Independientemente de dónde estás, perteneces a esa comunidad donde hay apoyo mutuo, que es una de las cosas que buscamos hacer como Congreso Mundial, donde realmente se pueda en forma práctica enviar apoyo económico y de acuerdo a las necesidades de cada país. Eso es fundamental. Pero también donde podamos, en una forma transnacional, decir a los gobiernos de este mundo, por nuestro testimonio, lo cual incluye palabras, pero por nuestra forma de vida, que es posible una sociedad diferente, donde valoramos las diferencias de las razas,
pero a la vez permitimos que cada raza pueda compartir sus dones y sus perspectivas y la forma de vivir la vida, de tal manera que nos enriquecemos los unos a los otros, donde no hay diferencias, como se hace en un momento de orden social, económico, que privilegien la voz de uno sobre los otros. Eso es algo que el mundo necesita ver. Una comunidad también mundial que se mueve conforme a su identidad alrededor de la persona de Jesús, en proyectos concretos de cuidado de la naturaleza, de cuidado de la creación, que va por encima de los intereses económicos de mi país, del país en donde yo vivo, de las empresas de mi país, de que están en donde yo vivo. El mundo necesita ver una comunidad así, mientras que las iglesias nacionales o regionales continúen respaldando, y esto pensando en cualquier tipo de iglesia, la política interna de su país, de su nación política, la cual muchas veces va en detrimento de otros, o por lo menos ignora lo que otros están haciendo en otro lado, pues yo diría que el pueblo de Cristo tiene poco que decir. En cambio, sí, ese pueblo de Cristo es una comunidad, como decía hace un momento, transnacional. Yo creo que habría mucho de interés en el mundo por ese tipo de comunidad. Una comunidad que inclusive comparta bienes sociales, ¿no? En situaciones, bienes económicos, disculpen, en situaciones como estas de crisis que llevamos. Y Paraguay, bueno, tiene mucho que aportar en ese sentido, ¿no? Pensando en las cooperativas y de toda la experiencia de compartir los bienes en Paraguay. Pensar en eso a nivel global, pues es algo que buscamos y que nos motiva, y en lo cual estamos buscando pues aprender y crecer. Eso tendría mucho que decirle a las naciones de este mundo. Una pregunta con respecto a lo que dijiste en cuanto a estar, o sea, no necesariamente apoyar ciegamente las políticas de un país que va de repente en contra de otro. Esto implicaría un cierto renunciamiento a lo que comúnmente en los países se llama patriotismo, como uno tiene que negarse a sí mismo, también negar a su patriotismo, o cómo entenderíamos esto. Yo creo que en parte la cuestión del patriotismo tiene que ver en parte con cómo definimos patriotismo. Okay. ¿No? Justamente ahora estoy en un proyecto que tiene que ver con el tema del reino de Dios, y uno de los puntos que menciono en lo que estoy escribiendo es la idea que está en los evangelios, que está en el Nuevo Testamento, de ser embajadores del reino. Si yo soy embajador de un país, pongámoslo en términos muy específicos, si yo soy embajador de Colombia no sé en cuál país, cualquier país, yo estoy allí como un representante del país del cual soy embajador. No puedo jurar obediencia absoluta al país en el cual estoy sirviendo como embajador de otro país. No sería lógico. No sería coherente decir que el embajador de Colombia en Brasil ahora ha jurado soberanía absoluta al gobierno de Brasil. No puede ser, porque es embajador de Colombia en Brasil. El embajador de Colombia en Brasil puede hacer muchas cosas por el bienestar de Brasil, pero siempre su fidelidad y su lealtad absoluta estará para Colombia. Usando ese ejemplo, igual como embajadores del reino, mi fidelidad absoluta no está con el país en el cual yo nací, está con el reino de Dios, con el rey que es Cristo. Y como tal, yo no puedo dejar que las políticas partidistas internas de un país, sea cual sea el país, me distancie de otros embajadores del reino al cual yo pertenezco,
porque puede que tengamos diferentes opiniones respecto a las políticas de un país o respecto a la forma de administrar la economía en un país o la forma de gobernar una nación, pero somos miembros del mismo reino de Dios, al cual juramos fidelidad absoluta. Entonces, si entendemos patriotismo como la fidelidad absoluta a una bandera, a un gobierno, a un sistema económico, sea cual sea, yo diría, claro, necesitamos renunciar a ese tipo de patriotismo. O como seguidores de Jesús, como embajadores del reino, porque mi fidelidad absoluta a nivel de economía, de forma de gobierno, de forma de justicia, está con el reino de Dios. Sin embargo, si yo entiendo patriotismo como el amor a mi cultura, al lugar donde yo nací, a las costumbres con las cuales crecí, a la comida que aprendí a disfrutar, al idioma que manejo como mi primera lengua, si me refiero a amor hacia eso, pues en ese sentido yo creo que no hay problema con ese tipo de patriotismo. Porque de hecho lo vemos en la escritura. Dios quiere que de toda tribu, lengua y nación hayan personas en su reino. No se suprimen esas culturas, no se ignoran tampoco, sino que se celebran. Entonces, el amor hacia mi cultura, la tierra donde nací, mis costumbres, mi idioma, eso está muy bien, hace parte de mi identidad como ser humano. Pero lealtad hacia un gobierno humano, hacia una bandera, hacia un himno concreto, yo creo que queda en un segundo lugar después de mi lealtad al reino de Dios como seguidor de Cristo. Muchísimas gracias. También queremos abrir espacio para los que nos están siguiendo vía Facebook. Ellos también pueden ir preguntando y nosotros vamos a estar leyendo y tratando también de responderles junto con nuestro invitado y de acuerdo al tema también. Muy interesante. Y bueno, como último punto, podemos hablar acerca de la importancia de un seminario bíblico como el IBA para la comunidad global anabautista, como lo estuvimos hablando. ¿Qué opinamos respecto? Bueno, ustedes tienen un privilegio muy especial que es el de contar con una entidad como el IBA. Digo que es un privilegio muy especial porque no todas las iglesias en nuestra comunión mundial tienen un seminario. Realmente la mayoría de nuestras iglesias nacionales o conferencias nacionales no tienen un seminario. Y ustedes en ese sentido pues están en una posición muy privilegiada al contar con un seminario. Ahora, ¿qué puede ofrecer concretamente el seminario IBA de Paraguay? Bueno, al estar desarrollando teología desde Latinoamérica, ustedes están enfrentando un contexto que tiene unas preguntas muy concretas. Y al hacerlo desde Paraguay, inclusive están en un contexto que tiene unas preguntas muy concretas en Paraguay, que no hay en otros lugares del mundo. Otros seminarios anabautistas en el mundo simplemente no responden o no se interesan por las preguntas que ustedes están tratando de contestar en su contexto, porque pues no son relevantes para ellos. Y esa interacción con el contexto paraguayo, latinoamericano, facilita el que desde un seminario como el IBA se pueda enriquecer teológicamente a otras entidades y a otras iglesias anabautistas que necesitan escuchar las implicaciones de seguir a Jesús en el Paraguay. Déjenme mencionar un ejemplo concreto. No hay muchas conferencias en el mundo anabautista que hayan tenido entre los miembros de su conferencia o de sus iglesias a personas que están en posiciones de liderazgo en un gobierno nacional. Ustedes han tenido esa experiencia en el Paraguay. Han aprendido de ella. Pueden haber encontrado cosas no tan buenas, cosas muy buenas. Poder entrar con esa experiencia a una discusión teológica sobre el papel de la iglesia en un gobierno moderno, pues va a beneficiar muchísimo a otros teólogos y a otras instituciones de teología anabautista a nivel mundial.
Pero ese es solo un ejemplo. Cuando ustedes en Paraguay reciben estudiantes, por ejemplo, de Colombia, que sé que algunos de ustedes están ahí, pues ustedes tienen la posibilidad de discutir cómo lidiar con las diferencias de clase social, por ejemplo, que se ven en Colombia, que es uno de los países más inequitativos económicamente de toda Latinoamérica. Cómo entender la teología de la liberación, por ejemplo, que es algo latinoamericano que se desarrolla en Latinoamérica como una respuesta a esas diferencias económicas de inequidad social. Es allí en el IBA donde ustedes pueden discutir ese tipo de asuntos y nuevamente traerlo ya a la arena mundial para dialogar al respecto con seminarios en donde esa pregunta ni siquiera aparece, porque no es relevante, porque no hay esa necesidad. En Paraguay poder discutir sobre qué significa seguir a Jesús en un país de guerra y de violencia civil que, si recuerdo bien, durante 200 años solamente ha tenido 5 años de paz, que es Colombia. Poder hablar sobre qué significa seguir a Jesús en una sociedad en donde la salida violenta al conflicto es lo más natural y lo más normal, lo más cotidiano. Ese tipo de discusión es algo que se puede dar allí en el IBEA y que nuevamente puede enriquecer muchísimo la experiencia de otras instituciones de capacitación teológica, como lo que hay en Etiopía o la que hay en el Japón, o la que podemos encontrar o las que podemos encontrar en Norteamérica. Entonces, cada una de estas instituciones de capacitación teológica, al conversar entre sí, al intercambiar experiencias, profesores, estudiantes, pues se enriquece y además enriquece a los demás de una manera que es bien especial, y eso es algo que Livia está pues llamado a hacer y que lo ha estado haciendo y que puede seguirlo haciendo con una posición muy especial desde Latinoamérica. Uno de los énfasis que nosotros tenemos es justamente aprender a conversar o a debatir interculturalmente también. Y yo también personalmente estoy casado con una persona de otra cultura y me fascina y sí, es muy importante para mí ese tema, ¿verdad? Y creo que justamente a nivel global, si estamos hablando de la iglesia global, eso sería un tema también, como usted dijo, de repente hay temas que en mi entorno no son relevantes, pero a la hora de compartir vía Facebook hoy en día o Zoom, fácilmente uno llega a tener contacto con personas de totalmente otro entorno, y a veces me doy cuenta que muy poco estamos realmente conscientes. Mi realidad no es la del otro. Y veo que muchas veces incluso intenciones buenas son entendidas de una mala manera o con comentarios o aportes, porque uno no sabe cuál es el entorno del otro y no pregunta tampoco cuál es la intención detrás de la acción o del comentario, lo que sea, ¿verdad? Entonces yo creo que sí, a nivel global veo que nosotros quizás podríamos aportar en este enfoque, porque Paraguay es un país muy multicultural y de esa manera muy agradecido también que usted en este caso está presente con nosotros. Tenemos compañeros de varios países y siempre eso enriquece los debates en clase también. Así es, Cristian. Sí, así mismo. Entonces podemos decir, para ir concluyendo también, que la iglesia trasciende toda cultura, toda frontera y toda denominación, porque somos una comunidad en la cual nuestra base es Jesucristo, así como bien lo estaba diciendo César. Y muchísimas gracias también por este espacio. Fue un gusto poder compartir con usted, señor César García. Gracias por estar esta noche con nosotros. Y bueno, para ir cerrando, no sé, profe, si quieres dar algún comentario más. Bueno, solamente agradecer también de mi parte al pastor César y por su ministerio.
¿cuántos años que estás como secretario ejecutivo del Congreso Mundial? Menonita? Este es mi 8º año, terminando el 8º. Un buen tiempo. Muchas gracias por servirnos de esta manera y en ese sentido también estar con nosotros. Sí, ojalá que como seminario bíblico nosotros realmente podemos servir a la comunidad más allá de nuestro país, y estamos muy agradecidos por el cierto sabor internacional que ya tenemos gracias a los estudiantes que vienen de otros países, y de hecho la experiencia pluricultural en el IBA es una realidad, como vos sabés. En el día a día, este año un poco diferente por la cuarentena, pero cuando funcionan bien los internados del comedor, esto es una prueba a día a día, ¿no? Sí, muchas bendiciones y saludos para tu familia también. Bueno, también podemos hacer una última pregunta que nos hacía uno de los que están también con nosotros. Alexander Gutiérrez nos pregunta, ¿cómo dialogar o querer aportar texto con quienes no quieren dialogar? Nuestra última pregunta de la noche, entonces. ¿Cómo dialogar con quienes no quieren dialogar? Es algo que desde luego no se puede imponer. Todo diálogo requiere el interés de las diferentes partes de enriquecer a otro y de ser enriquecido. Sí, yo diría que es imposible dialogar con alguien que de forma muy concreta y práctica de amor hacia esa persona o hacia la iglesia o la entidad que no quiere dialogar, en una forma constante, como una evidencia de que estamos abiertos a dialogar, de que estamos abiertos a arreglar las situaciones difíciles, a poder sanar las heridas o a poder recobrar la confianza. El hecho de que alguien no quiera dialogar no es una excusa para yo cerrarme a la relación con esa persona, siguiendo lo que Dios hace con nosotros, ¿no? Aún si nosotros decimos no, si decimos no a Jesús, el amor de Dios siempre está allí tratando de conquistar, de volver a enamorarnos, de llamarnos al arrepentimiento. Y en ese sentido, igual, nosotros estamos llamados a estar siempre ofreciendo ese amor que permita la reconciliación y el diálogo futuro. Eso diría desde mi perspectiva. Bueno, muchas gracias. Entonces creo que nos quedamos con un panorama más general de lo que es el verdadero significado de la Iglesia Global. Así que con esto nos despedimos. Una vez más, muchas gracias, Pastor César García. También muchas gracias a los que nos estuvieron acompañando en esta noche. Gracias, compañeros, también. Que tengan un bendecido día, un resto del día muy, muy bendecido. Nos veremos el próximo miércoles. También queríamos anunciar que vamos a estar todavía conectándonos el próximo miércoles y también el 21 de octubre. Entonces nos quedarían 2 miércoles